después, pues, agradecer muy sinceramente el que hayáis tenido la atención, estos medios de comunicación tan entrañables y amigos, en traerme a recuerdos que verdaderamente, pues, hombre, de alguna manera, cuando ya se ha pasado la barrera, no lo puedo ocultar, porque en el currículum ya habéis dicho, habéis chivado del año en que nací, pues entonces, claro, cuando se pasa la barrera de los 60 años, evidentemente, pues todas estas cosas de programas, de rememoranzas del pasado, pues siempre son muy agradables. Y habéis tenido la gentileza de traerme aquí con vosotros en esta tarde fría climatológicamente, pero desde luego muy caliente en cuanto a la época en que estamos. Digo calientes en cuanto a amor y en cuanto a fraternidad. Cuando tú hablabas y decías muy bien que estábamos en esa campaña de los niños, ningún niño sin juguete. Exacto. Pues yo recordaba aquellas otras que hacíamos nosotros también en Radio Juventud y que, bueno, a lo largo del programa podemos hablar de ellas. Pero yo aprovecharía que la invitación que has hecho tú de tener el teléfono abierto para alguien que quiera saludarme, o para alguien que quiera hablar conmigo, o alguien que quiera insultarme, decirme cualquier cosa, que también pueda verlo, ¿no? Sí, pero pues, creo que no se atreverán a eso. Sí, pues les invitamos a que lo hagan si quieren, pero que vaya acompañado de un donativo para esta campaña. Hombre, entonces que bienvenido sea, ¿no? Yo preferiría que, en lugar de que me saludasen, que yo estoy pues encantado y muy abierto si hay cualquier persona que nos llama, yo preferiría que ese gasto de teléfono, en vez de alargarlo, que lo acortasen y que lo hiciesen con un donativo para la campaña, con lo cual tendría alguna utilidad el que una vez más esté yo en la radio delante de un micrófono. Sí, porque hay que decir que don Ángel es un... Que no me diga don Ángel que me voy, ¿eh? que Ángel Carpio. Eso. Es que no nos acostumbramos, sí. Aunque... Sí, es una norma ética, por lo menos en mi época lo era. Sí, es decir, una norma de educación y de respeto hacia el entrevistado. Nosotros siempre nos hablábamos de tú, de usted. A lo mejor nos poníamos de tú entre bastidores y nos poníamos a decirnos disparates, pero cuando entrábamos en el micro, amigo, había que estar muy seriecito, don fulano, don mengano, y hablarles así. Pero vamos, no, queremos que sea también una charla coloquial, informal, pero de todas formas, yo, aunque a usted lo conozco desde hace mucho tiempo por la voz y porque se llama Ángel Carpio, usted a mí no me conoce hasta estos últimos días que hemos hablado. Tiempo que me he perdido en conocerte, porque eres muchas gracias, don Ángel. Un buen profesional. Ángel, muchas gracias. Bueno, nos seguimos hablando de tú. Sí, hombre, yo lo preferiría, vamos. Pues decía que Ángel es un profesional de la radio y muchas veces da miedo y espanto al mismo tiempo el poder hablar con él, porque se queda uno pues chico junto a este gran profesional de la radio. Ya durante el programa pues conoceremos pues muy mucho todos esos avatares en lo que Radio Nacional de España aquí en la línea hizo bastantes cosas, y ya ha hecho él un comentario sobre esas campañas que se hacían antes y eran bastante famosas. Podemos empezar por el principio, si quiere, para que sea una cosa cronológica. Usted dice, bueno, según hemos oído, no es de la línea, vino aquí con 14 o 13 años. Con 14 años, sí. Usted nació en Villamartín. No, Villamiel, en Villamiel. Muy dulce, vamos, en Villamiel. Por cómo suena. Exacto, Villamiel, en provincia de Toledo. ¿Y cómo es eso que naciendo allí y estando unos cuantos años, cómo se le ocurrió a tus padres, sí, pues venirse aquí a la línea? Pues mira, la razón es muy fácil. Mi padre era militar, vino aquí de capitán de la Guardia Civil, y entonces es en función de sus destinos, pues estuvimos en Toledo, nos pilló allí la contienda. Mi padre estuvo en el Alcázar, le tocó estar dentro en lugar de fuera. Eso yo diría que sí, es un accidente. Un accidente histórico. Exactamente, o sea que lo mismo querían a España los que estaban fuera que los que estaban dentro, cada uno tenía su manera de verla. Y entonces, pues bueno, pues a mi padre le tocó estar dentro, y yo tengo la vivencia, pues con 4 años, como yo veía cómo se derruía aquel edificio grande donde yo sabía que estaba mi padre. Es decir, que de alguna manera pues yo sufrí aquellos impactos de la artillería, porque veía cómo los torreones se caían y yo sabía que mi padre estaba allí. Pero bueno, esto te hago porque pues claro, después mi padre pues siguió y claro, el hombre pues ascendió, y entonces lo mandaron a Madrid, y estuve pues en Madrid, me parece que estuvimos pues 2 años y medio, y después pues nos mandaron a Zaragoza.
y de Zaragoza vinimos a la línea. Y entonces el día 16 de junio de 1946 hice el examen de ingreso para ser linense, que es uno de los títulos que con más orgullo se pueden pasear, no te diría por la geografía hispana, sino por todo el mundo, porque te encuentras, y después te contaré una anécdota de Velasco, un cocinero que tenía yo en la escuela de hostelería. Vamos, yo no lo tenía, es decir, que trabajaba en el equipo en el cual yo dirigía, que me contó que estaba una vez en un barco, en un cablero y no sé qué, total, que llegaron y no sé qué, fondearon y fueron a una isla y tal, y bueno, pues esto estaba desierto y tal y cual, y bueno, unos salvajes, aquello, bueno, ¿qué pasa aquí? Y tal. Fue la gente un poco asustada, ¿no? Los cogieron, fueron al jefe de la tribu. Claro, esta gente llegaron allí, pues todos con cara tontos, claro, ¿qué iban a hacer? Y me contaba Velasco, José María Velasco, al que quiero entrañablemente, ese nos está viendo desde unas ondas más altas, está en el cielo ya. Pues entonces me contaba que con gran asombro de ellos, cuando estaba allí el jefe de la tribu, lo vieron que no era tan caníbal como aquella gente aparecía. Y resulta que era un tío de la línea, vamos. Fíjate, cosas más curiosas, como había llegado allí, había hecho la moda aquel cotarro, y él pues esto lo contaba, pues, pero no como ningún chiste ni nada, sino como una cosa auténticamente cierta. Bueno, por eso te digo que entonces vine y hice el examen para ser linense. Y yo me creí que iba a hacer aquí un par de cursos, igual que lo había hecho en otros lados, pero oye, es tan buena academia esta, que aquí me quedé para toda la vida, y aquí me casé y tengo mis hijos, Ángel, mis nietos, ¿eh? Sí, Ángel, que digo yo que la diferencia que podía haber desde Madrid, porque fueron los Sí. siendo del cuerpo de la Guardia Civil, pues tenía que estar moviendo constantemente de un sitio a otro. La diferencia que podía haber desde la capital a un pueblo como La Línea, y estamos hablando de aquellos años, 46. ¿Tú te resistías a...? No, verás, a mí lo que me pasó fue una cosa... Cuando llegaste decías, ¿dónde...? Sí, bueno, fue una cosa muy curiosa, me acuerdo perfectamente. Llegamos a la estación de San Roque y, bueno, después de, yo diría que toda una vida viajando, porque antes, claro, los trenes, tú sabías cuándo salías, pero nunca cuándo llegabas. Y entonces había después unos coches de Julio, el de la central, Julio Rodríguez, que tenía la central. Sí, sí. Eran unos autobuses que tardaban de la estación de San Roque aquí, pues no sé, en aquella época podían tardar a lo mejor 2 horas o 1 hora y media, no creas que te estoy exagerando. Y entonces me acuerdo que paraba en la plaza de la iglesia. Entonces yo venía con mi madre, porque mi padre vino por delante, se incorporó a su destino, y entonces las cosas eran de tal manera que no pudo ir ni siquiera a recogernos a la estación de San Roque, sino que nosotros llegamos allí como 2 pardillos, y entonces pues nada, pues bueno, este es el coche de la central, este coche va a la línea, tal, pues bien, se pagaron los billetes, y yo venía de Zaragoza, y habiendo estado en Madrid y demás, ¿no? Claro. Claro. Y entonces llegamos a la plaza de la iglesia, claro. Que lo que había grande era la iglesia, nada Exactamente, más, ¿no? y además era la única parroquia que había aquí en la línea, de eso podemos hablarte. La proliferación de parroquias que, en relación con la disminución de casas de prostitución y de todas esas cosas. Bueno, pues entonces llegamos allí, y el medio de transporte, porque mi padre vino destinado a la Tunara. Nosotros empezamos a vivir en la Tunara. Y lo primero que llegamos fue, y yo vi allí, claro, no había taxis ni tranvías, que yo venía de verlos, sino coches de caballo. Fue la primera vez que yo vi un coche de caballo, y lo que para mí fue un impacto inolvidable, tan inolvidable que pienso que mis huesos, si no es que me pego un leñazo con un avión por ahí viajando, pienso que mis huesos reposen aquí en San José. Lo más próximo que hay a la playa fue que vi por primera vez el mar. Es verdad, Entonces, claro. Mira, pues muchos de los invitados que hemos tenido aquí, porque muchos son linenses de adopción, o sea, son los que llegan y no se van nunca ya, llevan aquí 40, 50 años, ¿no? Y han dicho lo mismo, ¿no? Sí, la impresión fue ver el mar. El mar. Porque a gente han venido pues de La Mancha, han venido de Zaragoza, han venido de pueblos por ahí que son del centro de España, y lo que le ha impresionado mucho ha sido el ver la avenida España, o sea, sí. esa mole, don Blas lo decía, Sí. decía, yo cuando llegué y vi esa mole de piedra ahí en medio, ¿no? Sin una montaña, fue impresionante, ¿no? Eso es algo de verdad que impacta de una manera que no se puede olvidar. Que no se puede olvidar. Después hay, naturalmente, pues
otras vivencias, ¿no? Me refiero inolvidables, en el sentido de que el trato con los demás para mí era hartamente extraño. En fin, yo venía de, como te digo, de Aragón, de Zaragoza, donde la gente es muy seria. En principio son cerrados, pero cuando te dan su amistad puedes contar con ella para toda la vida y para todo, que son amigos muy sinceros. El que es amigo, si tú dices que tienes un amigo maño, es que de verdad que tienes un amigo. No quiero decir con esto que aquí no los haya, evidentemente, sino que quiere decir que es un poco reflejar el carácter de lo que son los maños. Y entonces pues había unas costumbres, aquí yo me encontré con unas costumbres totalmente diferentes. La primera de ellas en el lenguaje. Es decir, cuando llegamos con el coche caballo y llegamos a la Tunara, que también era una odisea porque bueno, no había avenida ni nada de eso, había unos cañaverales y la carretera, pues muchas veces con el levante se cortaba y se quedaba incomunicada la Tunara con la línea. De manera que entonces cuando yo pasaba por aquel angosto camino y íbamos con el coche caballo y el cochero muy alegre cantando y ala y pum pum y aquel cascabeleo y aquel, para mí yo estaba pues como viviendo un cuento. Pero es que después llego allí a la Tunara y entonces pues bueno, había, me acuerdo, un exportador de pescado, bueno, que no era todo, don Antonio Seliva, en la Tunara, y bueno, yo cuando llegamos estábamos allí, ya estaríamos, no sé, un día o dos, o lo que fuese, ¿no? Perdona, porque el cuartel estaba en la Tunara, el cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Sí, donde está la iglesia de... Exacto, que ya no existe, antes, pero... un poquito antes, sí, ahí estaba. Y entonces, pues resulta que mi padre me dijo, hombre, vete y dile a Antonio Seliva que no sé qué, porque nos faltaría cualquier cosa que te deje o que te preste o no sé qué. Y yo llegué y vi a aquel pedazo de hombre, un hombre que era todo corazón, muy grande, y le dije, claro, yo venía hablando muy fino, evidentemente, yo decía, como decimos la gente de aquí, el pozalico y cosas así, hablando muy fino, todas las terminaciones con un castellano, bueno, tenía hablaba un poco el aragonés, que también tiene una variante dentro del castellano porque tiene sus modismos. Bueno, pues yo llegué, muy buenas, mire usted, don Antonio, que yo soy el hijo del capitán de la Guardia Civil, del señor Carpio y tal, me va así mirando de una cara, y lo que mi padre, pues que me dé usted no sé qué, no sé cuánto, que si hiciese usted el favor de darme no sé qué, y entonces, bueno, dile a tu padre que ahora mismo no sé, y yo me quedé pues totalmente absorto ante aquello. Me parecía que era una persona mayor, con el respeto que antes había a las personas mayores, decirle, por favor, dígamelo otra vez, a que yo me sabía a mí un poco, y ahí fue donde tuve que yo un poco romper la barrera de la cortedad y decirle, mire usted, señor Seliva, que es que no me he enterado muy bien, porque me volvió a repetir, y le digo, bueno, pues muchas gracias, y llegué y le dije, padre, mira, que es que yo no lo entiendo. O sea, que te digo que fíjate tú lo que es venir, y eso de buenas a primeras te produce un choque, porque el andaluz, que en nuestro dialecto, yo digo que siempre que es el mejor del mundo, porque tú expresas lo que quieres decir con la mitad de las letras que lo hacen en el castellano. Es decir, que nosotros nos morimos habiendo dicho todo lo que tenemos que decir, pero que yo diría que con un 75 por menos de letras que lo dicen los demás, porque tú dices, vete para allá, vete para acá, vete para... O sea que, y entonces tú sabes cómo cortamos, recortamos y hacemos con nuestro andaluz, y todo el mundo nos entiende. Nos entiende, bueno, cuando ya nos van conociendo. Y sin embargo, pues por ahí, para decir una cosa, pues la terminan hasta el final. Nosotros, por esa idiosincrasia especial de Andalucía, pues mira, pues lo decimos todo más rápido y con un ahorro enorme de letras, y que al final de nuestra vida, imagínate lo que será. ¿Usted hizo el bachiller aquí en la línea o en Algeciras? Sí, no, aquí en la línea, porque era una cosa curiosa. Sí, es verdad, porque en aquel tiempo, ¿qué instituto había aquí en la línea? Era triste, no había instituto, era una sección delegada. Y además habría solamente 4 alumnos, ¿no? Pues éramos 7 en mi curso. Claro. Te los puedo nominar. Suárez Palma era el hijo de un médico de Palma Chaguaceda, y pues estaba también Aldana, que después fue mi cuñado, el pobre murió. Estaba Blasco y Escribano, y yo, Pedro Escribano, que no estábamos más. Fíjate que la vuelta que ha dado la línea, lo que es esto, gracias a Dios. Si tú vieses como yo, cuando veo de los dos institutos y de las escuelas de formación profesional venir esas riadas de jóvenes, sobre todo como cuando hay manifestación.
que es cuando se ven todos juntos. Sí, que se ven, exactamente, se ven todos juntos, pero si tú lo miras a las horas de las clases, te das cuenta de que hay un capital humano ahí impresionante. Y entonces en aquella época, ya te digo, nosotros en séptimo de bachiller éramos 7 estudiando nada más el curso, cuando ahora hay 2000 alumnos, que bueno, esto es una verdadera maravilla del tiempo y del transcurso pues eso, de un aumento de posibilidades para todo el mundo, porque entonces éramos muy reducidos los que teníamos acceso a la enseñanza. Era triste. Y estábamos en que en la plaza de iglesia se estudiaba. Allí había, frente justo a la plaza de la iglesia, había un gran caserón donde el profesor de matemáticas era el capitán Hermenegildo, que además ese, si no te sabías la lección, no tenía problema, te daba una patada en la espalda y te tiraba por la escalera rodando. Había una vía. Estaba don Juan Mengíbar, que era profesor de ciencias, que era todo bondad, y bueno, pues estaba el Bisotto, en fin, un cuadro de profesores todos muy competentes, pero que casi eran más profesores que alumnos. Allí estaba también Enciso, el padre Miguel Ángel, otro amigo que también ha desaparecido de la lista no hace mucho tiempo. Bueno, pues Enciso era un hombre que te daba unas clases de geografía y de historia donde lo hacía con tal amenidad y que entonces tú no querías que se acabase la clase, porque era un profesor entrañable. Claro, tenía una cosa, que si llegabas tarde te daba 2 perras chicas y entonces te mandaba al conejo a comprarle tabaco. El conejo era un bar que había allí que vendían tabaco de ya liado, porque en la línea, en la época en que te hablo, en las épocas que te hablo, aquellos años 40, aquí no había, me parece, nada más que un estanco, porque claro, no era necesario, estaba Gibraltar al lado y de ahí es donde los trabajadores pues traían los cuarterones de tabaco, aquí se elaboraban, se vendían, se iban para Ronda a cambio de chacinas y de cosas, en fin, que... ¿Se pasaba hambre en aquel tiempo aquí o no? No. Gracias a Dios la línea de la Concepción, vamos a por lo menos en la referencia que tengo yo, ni siquiera de los años 40, que era cuando en los años 40 yo estaba en las colas para coger el pan, que eran unas bolas que eran intragables, aquello no se podía tragar de ninguna manera. ¿No eran las bolas esas de alemana o algo así le decía? Sí, no, bueno, era un pan negro que había, que aquello no había manera de tragártelo por mucho agua que te bebiese. Lo que pasa es que como tenías mucho hambre, pues más cornada el hambre que los toros, pues eso es lo que pasaba. Pero había cola y te tenías que poner con tu cartilla de racionamiento en la cola y a esperar, y te daban tus 2 o tus 3 bolas que te tocasen. Y entonces, pues aquello era pues un poco, imagínate tener una bola, llevarte un pedazo de pan a la boca. Por eso cuando sale ahora lo de toda la cuestión de Yugoslavia, en la cual yo estuve precisamente en un congreso de la UOFA, que yo he sido de las pocas personas que he pertenecido a una organización europea, que era la de directores de escuela de hostelería, que tenía la sede en Lausanne, en Suiza, donde está la mejor escuela, la escuela maestra de hostelería. Bueno, pues entonces, en los años 67 y 68, cuando todavía no se hablaba de Europa ni se conocía Europa, yo tuve el honor de pertenecer a esa asociación de directores de escuela y teníamos congresos, y entre ellos pues fuimos a uno, que por eso hago referencia, a Dubrovnik, que está en Yugoslavia, en el sur, y cuando yo veía, de verdad, y me emociona ahora al decirlo, cuando veía las imágenes en televisión ahora de los bombardeos, que Dubrovnik era un monumento. Yo en mi casa tengo planos y tengo, pues casi se me saltaban las lágrimas. Y cuando ahora oigo en el Sarajevo y en todos estos sitios donde están pasando tanta hambre y tanto frío, pues yo de verdad que me acuerdo de aquellos años de la posguerra de España, donde nosotros fuésemos de donde fuésemos, es decir, pues pasábamos yo te diría que hambre física y carencia de todo. Tampoco te valía el dinero, nadie lo teníamos, porque entonces mi padre tenía un sueldo y bueno, era de los afortunados porque era militar y tenía un sueldo, pero pues aunque tuvieses dinero, es que no había artículos, es que no podías comprarlo. Y entonces pues se pasaba necesidades. Parece que ahora es mucho peor la situación, porque ahora todo el mundo, en todo sitio hay abundancia de cosas, y sin embargo en esos sitios está faltando hasta lo primordial, ¿no? Sí. Pues muy bien, vamos a correr un tupido velo sobre eso, porque son problemas que nosotros casi no podemos tener ni... Bueno, yo te diría, Antonio, y que creo que la culpa es un poco de todos, ¿eh? Vamos, no de nosotros, pero sí de los que están a la cabeza de los gobiernos. Porque sean creyentes o no creyentes, porque desde luego yo hago muy responsable a la persona que, creyendo en Dios,
practicando el amor y la caridad, es capaz de no hacer un gesto, o por lo menos de no intentar que esos desequilibrios y esas desigualdades persistan, porque ¿qué sería nada más que un 10% del gasto de armamento mundial dedicado a comida? Lo que pasa es que hay unos entresijos de la economía, unas avaricias, unas ansias de poder, que esas son las que crean, y las guerras se organizan, no surgen porque sí. Que muchas veces son hasta por conveniencia. Sí, no, claro, evidentemente. Es decir, que una de las industrias, yo diría, casi más antiguas es la del armamento de guerra. Y entonces ahí, fíjate tú, Estados Unidos lo que tiene. Claro, entonces por eso no interesa que se quite el hambre, pero de verdad que los católicos, los cristianos, los protestantes, todos los que creemos a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo, debíamos de decir basta ya, y debíamos de hacer algo. Teníamos que tener, pues yo que sé, esa valentía y esa honradez de gritar fuerte y decir lo mismo que hay una manifestación para reivindicar una subida de salario. Teníamos que salir el mundo entero a la calle y decir, esto se ha acabado ya. No hay derecho a que esto suceda así. No tienen por qué estar pasando hambre cuando hay riqueza en el mundo para poderla repartir. Claro, nosotros siempre recurrimos, bueno, es que si yo doy algo y va a través de Cáritas, pues a lo mejor no les llega porque siempre hay mangantes, porque no sé qué. Bueno, mire usted, eso es un poco el escudarnos un poco como con el tabaco. No, bueno, mira, y el que fuma no le pasa nada, en definitiva, eso cada uno tiene su hora. No, mire usted, nosotros fumamos y somos conscientes de que nos hacemos un daño. Pues lo mismo nos está pasando cuando nos queremos escudar en otros, en la maldad o en la mala gestión o en la corrupción de otras personas para no hacer las cosas. En definitiva, es una cobardía más de nuestra vida. Yo, por ejemplo, puedo decirte eso, que soy cobarde en muchas cosas de mi vida, por no romper con una serie de comodidades o con una serie de cosas. Decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, bueno, ya está bien. Ya está bien que haya esas imágenes que salen, no solo esas patéticas de los niños que están en el esqueleto comido de mosca, sino después en pensar en esos hogares cuando nosotros hemos sido felices en la Navidad, hemos estado reunidos, muchos hemos adorado al Niño de Dios, le hemos dado gracias por lo que tenemos, pero bueno, y en cuántos hogares no han tenido nada que comer, nada que llevarse a la boca. No nos acordamos, ¿eh? Efectivamente. No nos acordamos. Y si nos acordamos es en esta fecha y después se nos pasa. Es como los niños sin juguete. Qué triste es que un niño no tenga juguete. Y yo de eso puedo hablar por experiencia propia, porque es lo que te digo. En aquellos años 40, aunque tuvieses dinero, no podías, porque no había juguetes. Yo he jugado solo con un aro y con una pelota hecha con una cuerda, que tampoco se encontraba la cuerda. O sea, que una cuerda, un bramante, ¿no?, para atar, para liar, no había en aquella época. Y entonces con los trapos viejos, que tampoco había trapos viejos, porque se volvía la chaqueta de los padres para los hijos, se le daba la vuelta, se les achicaba, se ponían parches, no había hilo para coser. Todas estas carencias, esas pues las he pasado yo, y entre ellas también la de los juguetes. Y entonces yo me acuerdo que tenía un tío mío que, en fin, él era cosa de electricidad, él era un profesional de electricidad y estaba allí en una compañía en Toledo, pero era un hombre muy hábil en manualidades, y entonces me acuerdo que me hizo un tren de madera, con las ruedas de madera, y aquello era mi gran tesoro lo que yo tenía. Primero te voy a decirte como anécdota que nosotros estábamos dando, como te decía, clase en el instituto, me remonto a los años 46-47, aquí en el instituto, en la línea, vamos, en la sección delegada, y claro, teníamos la iglesia enfrente, y entonces pues nosotros veíamos cuando llegaban los novios y había una boda, y estábamos en clase y de alguna manera nos escapábamos todos de clase y nos íbamos y nos metíamos en la boda, nos colábamos, y entonces había un fotógrafo en la esquina de la calle Real que se llamaba García Sánchez, que era Pérez Ponce y García Sánchez, eran los dos que, hombre, llevaban un poco echándose el pulso de quién era el mejor de la fotografía. Y entonces tenía un tablón donde insertaba una serie de fotografías, digamos, de actualidad. Y una vez nos salió una del curso nuestro donde ponía Los Colones, porque es que nosotros nos colábamos en las bodas, eso que decías tú de parte del novio, de parte de la novia, ¿verdad? Y nosotros nos íbamos y nos colábamos en la boda, ¿por qué? Porque comíamos allí, tomábamos nuestra copita, entonces tomábamos cerveza y vino, y para ustedes contar, y después a bailar allí, comprende, las que había baile. Y claro, cuando me hablas de bailes, pues imagínate esos bailes de patio en el mes de mayo con Tony Roda, con aquellas orquestinas que se formaban con el... Uy, aquello era verdaderamente encantador. Después ya estaban los bailes más serios del círculo mercantil, donde también los jóvenes pues teníamos nuestro acceso. Y después pues esas reuniones que había
Pero vamos, aquí en la línea no eran muy habituales esas reuniones de que los jóvenes efectivamente se juntaban por la tarde, a las 4 de la tarde, para merendar y para bailar allí con una gramola, con un picú que se llamaba entonces, y aquello con los discos rayados, le dabas tú con el dedo, cogías tu parejita, bailabas muy separado, eso sí, que lo del tocadiscos del picú no importaba, ¿no? aquello era el pretexto. Bueno, porque eran otros tiempos donde, sí, bueno, todas aquellas cosas de este amor libre que hay ahora y este desenfado que hay para esas cosas entonces no existía, naturalmente. Claro, estamos hablando de hace mucho. Antes era más bonito, era más misterioso, ¿verdad? Aquello tenía sus encantos. Exacto. Todas las épocas tienen sus encantos, eso es indiscutible. Nosotros me acuerdo que íbamos a los concursos de besos en Gibraltar. Tú querías más curiosa, eso es. Ay, ¿cómo era eso? Pues era una cosa muy fácil. Tú ibas allí y ingenuamente pues salías con chicas de Gibraltar, claro, porque íbamos a Gibraltar, que era allí, y allí a la entrada donde está la gasolinera aquella, que hay una murallita, pues aquella era la muralla del amor, y íbamos allí a dar besos, a ver, y después decía, pues te besa muy bien, pues el otro besa muy bien. Tú fíjate qué ingenuidad. De ahí no se pasaba, evidentemente. Claro. Los que no pasaban, que había aquí podría pasar algo más o algo menos, pero bueno. Entonces, pero fíjate cómo se hacían las cosas. Y ya te digo, son muy entrañables las que yo recuerdo de las cruces de mayo. Eran entrañables primero porque de alguna manera era una forma de hacer un poco, ahora con la perspectiva de los años se ve, un poco de oración y de homenaje a la Santa Cruz, porque eso era la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta de la Cruz de mayo. El contrabando era un arte, era como aquel que pasaba todos los días con un saquito de arena detrás de la bicicleta y el carabinero se trataba de pinchar allí y ya nunca sabía, y hasta que ya derrotaba al cabo del tiempo. Bueno, hombre, tú me quieres decir a mí qué es lo que traes tú en ese saco de arena, que siempre estamos, tú para qué traes ese saco de arena, tú qué ganas con eso. Dice, no, el saco de arena no, la bicicleta, es que yo cada día me traigo una bicicleta distinta. El tío venía aquí con una bicicleta, se iba andando y después venía con una bicicleta nueva, la misma que siempre, claro. El guardia veía la misma bicicleta, pero lo que miraba era... Claro, lo que resulta que miraba a ver qué es lo que traía en el saco, no llevaba absolutamente nada. De manera que... Es una maravilla. Sí, pues ya te digo, en aquellas épocas, y te decía esto, pues estaba este muchacho allí y llegó un trabajador de Gibraltar con el costo. Y tú sabes que había la costumbre sana costumbre, que tú llegabas a un sitio y cuidaba, hola, buenas tardes, conví aquí, conví allí, llena allí, pon allí. Y claro, pues este hombre era de fuera, se conoce, y este llegó el trabajador y pues como estaba allí en el brillo allí, lo invitó también. No se puso, ponle una copa ahí. Y pues entablaron conversación, yo estaba próximo a ellos, yo creo que estaríamos los tres solos. Y este le contó que había venido a la línea buscando unos familiares. Que él sabía que tenía familia aquí en la línea, que habían muerto sus padres, y que entonces que él tenía familiares aquí en la línea y que venía pues a ver si los encontraba y tal y cual. Y el otro, bueno, ¿y cómo se llaman? Y tal. Empezaron, un chico le iba explicando y el otro pues no los conocía. Y dice, bueno, ¿y qué hace? ¿Y qué va a hacer entonces hasta que los encuentre? Pues mire usted, no sé, porque llegar no tengo dinero y estoy, no sé, ni dónde voy a cenar. Dice que tú no sabes dónde vas a cenar, tú vas a cenar en mi casa, tú vas a dormir en mi casa y tú te vas a quedar aquí hasta que encuentres a tu familia. Cierto, sí. Y aquello, pues hombre, efectivamente impacta. Pues esa era la línea de antes, donde había generosidad, donde había alegría, donde había... Esa era la línea de antes. ¿Usted se acuerda de Radio Nacional de España? Bueno, me lo preguntas que si la echo de menos o que si me acuerdo de lo que hemos batallado, peleado, o de cómo nació, de sus... No, se lo pregunto porque es que realmente da pena de que Radio Nacional de España ya no está aquí en la línea, que se llamaba Radio Nacional de España en el campo de Gibraltar. Sí, eso fue siempre, eso han sido unas motivaciones políticas. ¿Fue realmente una motivación política el que se pusiera aquí justo en la línea Radio Nacional de España? Total y absolutamente. Sí. Y además te voy a decir, modestia aparte, el artífice fundamental... Escuche usted esta sintonía. Bueno, pues... Señoras y señores, muy buenas tardes. EFJ 55, Radio Juventud del Campo de Gibraltar. Yo he oído muchas veces eso, Ángel. Sí. Hombre, así empezaba, era la sintonía que después la quitaron, porque quitaron hasta el encanto ese. ¿Se acuerda usted bien de eso, verdad? Perfectamente. Y te digo que era una motivación política porque aquí lo que en primer lugar hubo fue una estación escuela del Frente de Juventudes, que así se llamaba
Era lo mismo que ahora hay las emisoras municipales, que es un órgano de un poco de difusión de los municipios y demás. Entonces el Frente de Juventudes, que era una organización política, bueno, para la juventud no había otra cosa. O sea, no podía, no había ni había Boy Scout, ni había asociaciones de... No había más que aquello, ¿no? Bueno, pues entonces crearon esas estaciones escuelas a lo largo del territorio, los cuales han salido los profesionales, Luis del Olmo, toda esta gente, todos estos han pasado por allí. O sea, que no vayas a creerte que estos vienen de la BBC de Londres. No vayan a creer ellos, no vayan a creer ellos. Que estos han pasado todo por las estaciones escuelas, en las cuales tú tenías que hacer unos exámenes de ingreso. Yo me acuerdo que los nuestros te hacían hasta pruebas onomatopédicas, es decir, tenías que hacer el gato, tenías que hacer el perro, tenías que hacer una serie de cosas. Para saber el sonido de la voz. Sí, no, para ver tú qué posibilidades tenías, es decir, porque tenías que hacer imitación, entonces los efectos no eran como ahora. Si tú hacías un galope de un caballo y tú lo hacías pues con 2 cocos partidos y lo dabas así. Y te sonaba y sabes, el fuego, por ejemplo, era una cosa que para nuestros oyentes, si están ahora, pues era el crepitar de las llamas, era esto, no era otra cosa. O sea, era toda artesanía. Toda la artesanía pura, no había nada de esto, ¿comprendes? Entonces las olas, pues lo mismo, tú cogías y en un cubo de agua con un palo tenías un tío allí moviendo con aquello, y el micrófono, que eran micrófonos durísimos, que no recogían los sonidos como ahora, que te lo recoges cualquier cosa. Pues entonces esas eran las estaciones escuelas. Tú entrabas, tenías que tener una formación cultural, porque claro, evidentemente tenías que saber leer, tenías que no saber leer profesionalmente, que es distinto. Tenías que saber leer, tenías que tener una medio cultura, según a lo que fuese, porque bueno, había pues los técnicos que son imprescindibles en la radio, y después estaban lo que se llamaba entonces el locutor redactor. Es decir, que tú entrabas y para hacer tu locución, pues tenías tus clases. Yo fui profesor de vocalización, porque vocalizar no es una cosa fácil, en contra de lo que crean las personas. Hay que hacer horas de espejo, o por lo menos en aquella época se hacía. Es que hablar es fácil. Oye, usted, bueno, de acuerdo, tiene su técnica, lo que pasa es que tiene usted que aprenderlo. Y yo digo que un hombre es capaz de hacer lo que hace otro, eso es indiscutible, pero cuando lo aprende. Mientras tanto, ¿no? Que no tiene nada que ver con que se hable andaluz o se hable castellano. Solamente es vocalizar. Vocalizar. Lo que pasa es que tú tienes que abrir la boca para emitir para lo que tú dices, todas las sílabas salgan completas. Es decir, cuando es una falta, por ejemplo, de profesionalidad, que tú ves a un señor que está hablando y tiene la mano puesta aquí, porque entonces lo que está haciendo es ahogando los sonidos. Sí, muchas veces por una razón de comodidad o de aburrimiento te pones así y estás leyendo un noticiario más o menos. Hombre, no en televisión porque te ven, pero sí en la radio estás puesto así. Entonces es distinto cuando tú vocalizas, hablas, gesticulas, mueves las mandíbulas, tienes que tener un ejercicio de mandíbula. Y entonces tienes que hacer la lectura, y los signos de puntuación están para algo, las pausas están para algo. Entonces leer no es una carretilla, ni mucho menos, hay que hacerlo y tiene su tiempo. Después ha venido una radio rápida, pero bueno, ahí tienes tú que tener esa agilidad. Es lo mismo que los narradores, te están diciendo un partido de fútbol y entonces tienes que seguir con la misma velocidad del balón, tienes que seguir la jugada, ir narrándolo. Bueno, pues eso, tú le vas imprimiendo ese ritmo, pero ese ritmo no puede ir en detrimento de que se te entienda. Porque claro, si no eres tú solo el que lo estás viviendo aquello, y tú no estás allí para vivirlo, si no te vas a una tribuna, te pagas un sitio y te sientas, tú estás allí al servicio de una audiencia. Y yo te hablo de esto de las retransmisiones deportivas, porque yo de fútbol antes era aficionado, ya después lo perdí, y yo me acuerdo que con Carlos Almagro fuimos a transmitir, yo como director, y él iba como redactor deportivo, porque Carlos Almagro es una de las personas que más de deporte sabía, bueno, sabe todavía porque está en activo, está aquí en Radio Nacional, y pues bueno, Radio Nacional, voy a hacer un inciso, hay una delegación, sí. Es una delegación, sí, pero no tiene programación propia. Sí. Esta Radio Nacional está ahora mismo para servir noticias de carácter regional y nacional. Y después también a Radio Exterior de España, que de eso podemos hablar mucho, de Radio Exterior de España. Pero bueno, pues entonces había que ingresar y tú tenías que tirarte 3 años de alumno. 3 años de alumno. Y después te hacían de plantilla o no te hacían de plantilla. Y cuando tú eras plantilla, pues yo me acuerdo que yo entré ya de plantilla ganando 4 pesetas a la hora. O sea que tú imagínate lo que es estar 1 hora allí hablando, porque antes en la radio se hablaba mucho.
Es decir, entonces había aquellos discos dedicados, y un día de San José pues tenías un tocho de folios así para una canción de Juanito Valderrama que lo dedicaba a Pepito, bueno, se mete el dedo en la nariz en el día de su santo, no sé qué, no sé cuánto, una hora, otra, y aquello era interminable. ¿Aquello lo pagaban también, aquellos discos dedicados o no? Hombre, se pagaba, entonces había Carbonell, que en paz descanse, estaba en la puerta, que era el portero, y llegaba allí, tomaba el hombre tranquilamente, pero bueno, es que la gente iba con 3 meses a hacer la dedicatoria, sí, y valía un duro dedicar un disco. Y se hacía con todo el tiempo del mundo también. Todo el tiempo del mundo. Y después aquellos duros valían para pagar al personal. Y nosotros hemos estado, por ejemplo, 2 años, los 2 últimos años finales en Radio Nacional de España, en Radio Juventud, sin cobrar el personal que estábamos allí, sin cobrar ni un duro. Y éramos personas que estábamos casados y teníamos familia. Pero por eso te digo, la motivación política de Radio Nacional de España, como aquí estaba Radio Juventud, y era, en aquella época estaba solo Radio Algeciras, que era con mi entrañable amigo Pepe, que tenía aquel anuncio que decía Caferonal. Bueno, era el único anuncio que había. Y nosotros, pues teníamos una gran credibilidad en Gibraltar. Es decir, pues la gente aquí no oía Radio Nacional de España, sino que oía Radio Juventud, porque tendría que ser por Radio Exterior y no les llegaba. Y lo más próximo que tenía Radio Juventud, y de alguna manera identificaban Radio Juventud del Frente Juventud, sí, bueno, de Falange, de Franco, no sé qué. Entonces, y le daban aquello, le daban credibilidad a lo que nosotros decíamos. Me acuerdo en las Naciones Unidas, cuando intervino Pedro Hidalgo, que Dios lo tenga en su gloria, mi buen amigo Pedro Hidalgo, el tío precisamente Manuel Chávez, el presidente de nuestra comunidad autónoma, ¿verdad? Pues entonces Pedro Hidalgo fue a las Naciones Unidas en el tema de Gibraltar y estuvo allí, y entonces aquello pues nosotros lo transmitimos a través de Radio Nacional de España, que nosotros con Antonio González de Molina, que era un técnico increíble, aquí con Miguel Alonso y Antonio González de Molina, era un técnico increíble. Te digo esto porque las averías las arreglaba con alambres y con cuerdas y con tablas, y ponía las lámparas, las quitaba una patilla, le ponía otra patilla, porque eran unas lámparas enormes que se calentaban, tenía que ponerle un ventilador. Bueno, aquello era una radio plenamente artesanal. Y entonces pues nosotros teníamos oyentes en Almería y teníamos medio kilovatio. Bueno, entonces yo creo que es que no había tanta edificación y aquello se propagaba con una facilidad increíble. Eso digo yo, ¿cómo llegaba esto hasta Almería? Yo tengo control, teníamos controles de todos lados del mundo. Lo mismo que los teníamos de Gibraltar, diciendo que nos iban a matar y todas aquellas cosas, y que cuando te cojamos te matamos. Y yo sabía que eso era fruto del momento. Pero en fin, que te digo que era la política. Y entonces, pues Radio Juventud, pues de alguna manera, porque se hizo una reestructuración de empresas, y las que no eran rentables, pues había que cerrarlas, que es lo normal. Pues entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues entonces, bueno, pues vamos a ver lo que entonces, claro, les mandaba unos informes diciendo que no teníamos dinero, que íbamos sin cobrar, que no se pagaban seguros sociales, que no sé qué, no sé cuánto, que bueno, y salió el decreto de ondas medias del año 65, que entonces obligaba a cerrar una serie de emisoras. Y por el acuerdo de Ginebra, nada más que teníamos unas frecuencias asignadas y de ahí no te podías salir, no podían proliferar. Y entonces, pues, entre las emisoras que cayeron en el año 65, era Radio Juventud del Campo de Gibraltar, porque no era rentable. Entonces dijeron, ¿qué les interesa a los políticos? Tenerla y que la paguen ellos. Y entonces ni la pagaban los políticos, ni la pagaba el otro. Y les interesaba porque en Gibraltar escuchasen esta, que era un poco como el eco o la voz del gobierno, de aquel gobierno, ¿comprende? Y entonces, bueno, pues había, pues no sé si éramos 14, 16 personas que no cobrábamos nada, hasta que ya, a través de esos informes, esas cosas, empezaron a preocuparse, vinieron, fuimos a lo que entonces se llamaba Campo Neutral, que no era el tal Campo Neutral, que es Campo Español, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde se instaló el poste, el mástil radiante de la emisora, que empezó en Radio Peninsular, o sea que el mismo día, a la misma hora que cerrábamos Radio Juventud, que era, me acuerdo, era el 29 de noviembre del año, del año 69 me parece que era, cerramos Radio Juventud del Campo. Y empezó Radio Nacional de España, y empezó Radio Nacional. Yo di el último informativo y di la despedida en Radio Juventud y me fui corriendo, como estaba enfrente, en la calle Real, donde está la caja de ahorros, sí, y enfrente, al lado del círculo, estaba Radio Juventud. Entonces me fui corriendo mientras metía en la sintonía de Radio Peninsular y subí arriba. Entonces, y empezó Radio Peninsular, porque no quisieron en principio poner Radio Nacional de España, porque tampoco se creyesen que es que se trataba de como se dice ahora, de la vara al coco, en fin, que era de mentalizar a los gibraltareños a través de esa emisora. No, sino simplemente pusieron una emisora comercial, que era la cadena comercial de Radio Nacional de España, que Radio Nacional de España nunca hizo publicidad, que es el canal público nunca hizo publicidad.
Y entonces, después estuvimos 2 años y medio, 3 o 4, no me acuerdo, con Radio Peninsular, con las cuñas, con todo lo que es la publicidad. Sí. Y entonces después ya sí pasamos a ser Radio Nacional de España. En fin, que no era más que cambiarle un poco el nombre. Sí. Pero en un momento, Sí. Ángel, me parece que hay una llamada por teléfono. Dígame. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, yo saludo a Ángel, ¿verdad? Hola. Ángel Carpio. Aquí lo tiene usted aquí cerquita, que él quiere hablar con usted. Ángel, Sí. buenas tardes. Buenas tardes, no te dio. No sé si tú te acordarás de mí. Yo soy María Luisa Romero. Ajá. No Sí. sé si te acordarás. Sí, sí. Era una de las niñas, ¿te acuerdas que cantaba? Efectivamente. ¿Tú te acuerdas de aquellos cara al público? Oh. Qué bien lo pasabais, ¿eh? Qué nervios, ¿verdad? Qué guapa ibais Te todas. estoy oyendo y eres una maravilla porque siempre lo has sido. ¿Verdad? Has sido muy simpático. Bueno, Y yo me acuerdo que era muy pequeñita, claro. Entonces, sí, porque yo soy ya muy viejito, así es que tenía que ser muy chiquitita entonces. sí. ¿Cómo está Ángel? Pues muy bien, gracias a Dios, muy contento de... No te veo. Por lo menos pletórico de vida sí está. ¿eh? Sí, ciertamente sí. Lo que hace falta es tener un poco la mente joven. Y sobre todo, para mantener la mente joven, hay que traer estos recuerdos del pasado, que el recuerdo sois todos vosotros, mis amigos. Muy bonito porque yo lo he vivido. Yo me acuerdo de aquellos discos dedicados que pagábamos un duro Bueno. Estamos hablando antes. para poner el disco cuando había un cumpleaños, un Sí, santo, sí. ¿verdad? Y estaba ese Salvador, Sí, Salvador Carrasco. estaba Pero ese fue mi maestro. Soledad López, Soledad López. exacto, La esposa de estaba Julio Almagro, sí. Jerónimo Miguel Carrasco. Jerónimo Miguel, una de las voces más sonoras y más bonitas de la radiodifusión Preciosa. española. Y entonces pues estoy oyendo y nos trae unos recuerdos preciosos. Sí. Porque cuando había aquellas recogidas que había tan bonitas, ¿Te para acuerdas? estos niños que le hacían falta como ahora, Exactamente, como ahora. que estoy escuchando y están llamando poquísima gente, creo que desde que tengo puesto el programa no ha llamado casi nadie, ¿no? Pues tú eres la primera y permítame que te tutee porque, bueno, Yo ya he dado lo mío, ¿eh? Sí. Yo ya me estoy mañana, sí, pero no podía contenerme sí. y digo, lo voy a saludar, porque Sí, sí. verdaderamente me acuerdo mucho de aquello, ¿eh? Que era muy bonita. La emisora yo le llamaba a la pared de las galletitas, porque tú sabes que formaba como unos boquetitos. Efectivamente. ¿Eh? Eso era para la sonorización, con la idea de que no rebotase la voz. Exacto. Pues estaba hablando de aquellos métodos artesanales. Yo, sí, yo entraba en ese control, en lo que era la cristalera, ¿te acuerdas? Sí, claro que me Y acuerdo. tantas fotos que había en ese corredor, ¿Te de acuerdas? todas las muchachas y todas las Artistas, niñas todas. que cantábamos. Sí, de todas vosotras que vivís por ahí. Exacto, que- ¿Y qué eres quien hacíais la radio vosotros? No nosotros éramos un poco el vehículo, vosotros erais el alma y la vida de aquello. Es maravilloso, de verdad, ¿eh? De verdad. ¿Cómo decía que te llamaba? María Luisa Romero. María Luisa, tú sigues este programa de Ondas Andaluzas los lunes, los recuerdos de una vida, Todos los lunes. ¿verdad que sí? Sí, ¿Y me qué- gusta mucho, ¿eh? ¿Y qué te parece? Estupendo, de verdad maravilloso porque se recuerda aquellos tiempos, ¿verdad? Después de otras personas que hablan y siempre gustan. Yo por lo menos soy muy atenta a eso, me gusta mucho y el programa tú lo llevas muy bien Es verdad. y te felicito Doy fe, sí. porque la gente que trae pues son personas buenas, son personas que traen recuerdos y eso no se puede perder. Son nuestra gente, ¿sabes? Exacto, son Y vosotros sois nuestra sangre Exacto. y además para el hombre que está ante un micrófono siempre el apoyo de una voz cálida, de una voz entrañable y amiga, pues supone la mayor recompensa que podemos tener. Muchas gracias. Bueno, me alegro Ya de... sabes, a tu disposición. De ¿Qué? saludarte. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y que tengáis todos vuestra familia un feliz año como todas las familias del mundo. Igualmente. Muchas gracias, María Luisa. Adiós, María Luisa. Hasta luego. O sea que el único pueblo de España que tenía emisora de Radio Nacional de España era la línea de la Concepción. Ujú. Eso nunca lo supieron apreciar en el pueblo, ¿eh? Fue una cosa curiosa. Sí, hasta última hora. No se dieron cuenta, bueno, Si no sí, se dio cuenta, sí, con aquello de incluso hasta el ayuntamiento se dio cuenta de que era importantísimo tener una emisora de Radio Nacional de España en la línea. sí, ciertamente. O sea que bueno, pero quiero decirte que nunca se han dado cuenta de lo que valía eso. Nunca se han dado cuenta porque, por ejemplo, nosotros estábamos situados en mitad del ranking de participación nacional. Es decir, y después estaba Radio Exterior de España. Yo,
por Radio Exterior de España, porque claro, tú sabes en la radio cómo se trabaja. Tú, a lo mejor, yo he estado retransmitiendo una corrida de toros y la he estado retransmitiendo para la emisora mía. Al mismo tiempo he estado dando crónicas para los diarios hablados. Eso quería recordarte, que sí. Los toros sí ha salido algunas veces, ¿no? Sí, porque toros sí te interesaba y además te encanta. Sí, Carabias de Madrid, el jefe taurino de eso, pues a mí siempre me cogí en las ferias de Algeciras, de Jerez y todo eso. Sí. Y mujer no le gustaba que yo fuese por ahí, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Era la profesión y había que hacerlo. Y entonces, pues, por ejemplo, pues después te decían, ahora para Radio Exterior. Y entonces tú, pues, o sea, los técnicos te cambiaban de la línea, tenías 3 líneas, y entonces te cambiaba de línea y tú largabas para esto, te digo, de Radio Exterior, porque yo he llamado a Houston a un doctor que era especialista en temas de cáncer por razón de un familiar y demás, y bueno, entonces mi sorpresa grande fue cuando yo conseguí contactar con el Puerto de la Duquesa, con un tío de él que me dio la dirección y tal, y ya conseguí localizarlo en América. Él habla pues sudamericano, y entonces este hombre entrañable le dijo, no, perdona, yo soy, claro, usted no me conoce, Ángel Carpio, y dice, ¿cómo dice? Y Ángel Carpio dice, sí, bueno, pero es el mismo que oigo yo en Radio Exterior de España, en unos reportajes que hay de los pueblos, impresionantes. Yo, pues sí, pues soy yo. Tú fíjate si es difícil. No. Esto que te digo, vamos, yo no soy persona que lo jura, porque no hace falta jurar. Con decir sí, pues basta, pues te digo que sí. Y entonces, pues, qué casualidad que aquel hombre pues seguía los programas de Radio Exterior de España, porque hay mucha gente que lo oye. Y entonces, pues, por ejemplo, lo mismo que cuando yo he estado mandando crónicas de cuando estuve 48 horas, cuando la explosión de refinería, aquello fue una cosa impresionante. Estuve 48 horas hasta que vino el rey, se marchó, fue la única crónica que di, o la última crónica que di, 48 horas, hora a hora, dando información de lo de refinería. Yo estaba de servicio, me acuerdo que era un domingo a las 11 de la noche, el 26 de mayo. Exacto. Estaba yo de servicio, bueno, pues allí, de servicio de redacción, pues mirando los periódicos y viendo a ver qué noticias había para mandar a Madrid y mandar a Sevilla, cuando sonó aquella explosión increíble. Cogí inmediatamente, llamé al conductor y para allá nos fuimos, que además no nos quería dejar de entrar a la Guardia Civil. Entonces le dije, tira para adelante y te llevas un vuelo, te lo llevas, pero hay que estar allí, coger un teléfono y desde allí, que en crónica telefónica con Madrid, y después hora a hora, diario hablado, boletín informativo, mandando aquellas confusas primeras informaciones que nosotros teníamos mucha seriedad y no dábamos ninguna cosa si no estaba perfectamente contrastada, sobre todo en un tipo, una tragedia como esa. Es decir, podías hablar mucho del ambiente de la tragedia, pero obviamos dar la cifra de muertos porque no se sabía los que habían muerto. Sí, quiero decirle que precisamente ese día 26 de mayo, pues yo seguí Radio Nacional de España las noticias, y fue precisamente porque un cuñado mío murió en el accidente de refinería. Por lo tanto, me interesaba seguir los acontecimientos, y precisamente fue Radio Nacional de España y precisamente Ángel Carpio el que... 48 horas. Exacto, sí. 48 horas que estuve de servicio permanente, que ya es decir, ¿cómo se puede aguantar eso? Pues aguanta perfectamente. Ya no hubo relevo, yo tomé la información, y ya hasta que vino el rey, que vino con el helicóptero, que estuve con él. Yo era la cuarta o quinta vez que ya había estado. Ahora que estábamos hablando de que ha conocido al rey, ha conocido a Franco, incluso ha saludado a ellos, que conserva fotografías interesantísimas. Sí, hombre, por eso son cosas de recuerdo, que son muy bonitas tenerlas. Pues si ustedes que están oyendo la radio seguro que no va a poder verla, pero la gente que están pues siguiendo el programa por el Canal 5, dentro de unos momentos pues el cámara podrá coger, si no te importa, podrá coger la fotografía cuando tú bien quieras y bien puedas, y nosotros vamos a seguir hablando con Ángel. De todas formas, quisiera que Control pusiera un poquito de música de fondo para el recuerdo, y precisamente de aquellas canciones de Adamo que nos hizo a él y a todos nosotros, pues nos hicieron pues bailar muchas veces de fondo mientras nosotros hablamos precisamente de... ¿Te recuerda estas canciones? ¿Verdad que sí? Naturalmente. Hombre, recuerdo siempre muy agradable. Pues mientras suena eso de fondo, quisiéramos preguntarte algo sobre aquellos acontecimientos tan importantes que fueron los de la Escuela de Hostelería, que a nosotros nos parece muy interesante esa labor que hiciste como director. Sin que me salga de radio, que pienso que y ya no hablo más de ese tema. Hombre, habla de radio porque es que fue hombre de radio. Es que he sido testigo informativo
de un momento triste y otro alegre de la población de Gibraltar. Uno triste que fue el cierre en el año 69, que yo fui el último que me vine de la verja para acá después de aguantar improperios e insultos que eran propios, que eran aceptables, quiero decir, en el sentido de que, claro, a la población de Gibraltar se la aisló y entonces pues allí nos dijeron de todo y claro, no sabían que estábamos cumpliendo con nuestra misión informativa mientras se estaban echando aquel triste candado que después se abrió en el año 82 y que también allí estaba yo ya con material mucho más moderno, con inalámbrico y con todo aquello. Quiere decir que yo serví las cuando cerraban la verja, ustedes fueron los últimos en salir. En salir de la aduana hacia acá, es decir, como informadores que éramos, pues estuvimos. Y ustedes fueron los que tuvieron que soportar todas aquellas. Sí, bueno, los guardias y nosotros que estábamos allí, los informadores. No había tanta cantidad de informadores como cuando la apertura, pero cuando el cierre, pues sí. Valdrí me parece que también estaba conmigo y otros compañeros de Área, del entrañable diario Área, y bueno, y estábamos allí y con un magnetofón. No vayas tú a creerte que el magnetofón era aquel magnetofón que hay ahora, que son pequeñines como un paquete de tabaco. Aquello pesaba por lo menos 30 kilos, aquellos magnetofones, y había que transportarlo entre dos personas. Sí. Vamos a ver una fotografía, a ver si esa que hay ahí, vamos a ver. La primera. Pero te digo que es importante que estuve en la apertura informando, en el cierre y en la apertura de Gibraltar. Creo que son dos momentos históricos. Sí, hombre, eso parece. Bueno, afortunadamente hubo una apertura. Sí, eso hay que decirlo. Sí, la que digo, la del año 82, después la del 85, la otra ya estaba abierta, pues eso para nosotros no tenía mayor importancia. Fue cuando Carmen Juan pasó la frontera y allí nos damos bofetadas para entrar y cogerla, y recoger las primeras. Sí. Bueno, pues en la fotografía, si ¿puede explicarla? Bueno, es muy fácil, fue una audiencia que hubo con don Juan Carlos y entonces aquí, porque fue la corporación de la línea a entregarle la medalla de la ciudad, y entonces ahí pues nos despedíamos y con gran asombro mío, y tengo que decirlo, con gran asombro mío me dijo el rey don Juan Carlos, me dijo, pues entonces era príncipe, Sí. Quiero puntualizar. Además se ve mucho más joven. Sí. Y hasta yo era más joven, ¿verdad? Sí, hombre. Para la gente de la radio hay que decir que Ángel estaba un poco más gordito que de lo que está ahora. Sí. Entonces eran 82 kilos, ahora son 60. Bueno, yo creo que a kilo por año casi. Bueno, pues entonces Su Alteza, el príncipe, cuando salió hasta la puerta a despedirnos, hicimos una fotografía conjunta y después nos despedíamos personalmente. Y entonces él había estado en la escuela de hostelería, estuvo visitándola porque a él lo formaron de una manera que fuese conociendo la realidad del país. Entonces pues fue por todos lados y entonces estuvo aquí en la Comisión Comarcal de Servicios Técnicos, que Pérez Herrero era el que la presidía, y entonces pues un número muy reducido de personas le acompañaban, entre ellos el ministro Mortes y la esposa y tal. Y entonces estuvo él y la princesa, hoy reina de España, Sofía, estuvieron en la escuela y comimos allí. Fuimos 26 personas los que estuvimos comiendo en la mesa, que tengo una carta preciosa que también está ahí. Bueno, pues entonces fuimos fueron la corporación y yo fui como informador. Y entonces, con gran sorpresa mía, pues el príncipe me dijo, usted es director de la escuela de hostelería. Y le dije, sí, Alteza. Y entonces se interesó por cómo iba aquello, cosa que a mí me sorprendió mucho, me sorprendió enormemente. Que estos personajes normalmente tienen referencia a las audiencias de las personas que van y tal, y entonces pues a mí lo que me extraña es que a lo mejor pues le dijeron que era el director de la escuela de hostelería, y le dijeron el director de Radio Juventud, era entonces, me parece, exactamente. Y bueno, pues pero entonces me sorprendió, pues muy gratamente, el que me preguntó y se interesó por los alumnos, si tenían grado de empleo, si había tal, y entonces lo estuve diciendo. Hay una charla que estaba Pepe Chacón, que ya murió, que estaba detrás del hombre con la mano tendida esperando a que acabásemos nuestra pequeña charla, que no fue tan pequeña porque estuvimos, hombre, no lo sé, no te puedo calcular en minutos. Hombre, yo tampoco me ponía nervioso ni delante de Franco, ni delante del rey, ni delante de Felipe González. Esto ya yo creo que es un poco ya como el torero, ¿no? En fin, sin que valga para establecer la comparación. El torero pues pasa sus miedos al principio y después ya está
en la lidia y no tiene ningún problema. Pues igual me pasa a mí con las personalidades, que no tengo ningún problema para estar, o sea, que no pierdo el papel ni pierdo, no sé, el tiempo que está, pero en fin, te digo que fue una cosa de algunos minutos. Pues sí. La carta que estábamos comentando antes era... y perdona, esto es muy importante, sí, porque la carta, aunque viene dirigida a mí, sí, ¿verdad? Pero bueno, si nuestros oyentes y nuestros televidentes pueden verlo, verán que lo que es a la hostelería, eso es muy importante, a esa profesión, ¿eh? Sí, es importante. Esta carta, creo yo, que tiene Ángela aquí, bueno, la tiene pues escrita y conservada junto a la fotografía que está el príncipe, Su Alteza Real, el príncipe Juan Carlos. Es curioso porque me decía Ángel que los reyes cuando escriben a mano el comienzo, el querido don, sí, o sea, después está mecanografiado y la firma está también de puño y letra. Él dice: querido don Ángel, al agradecerle el almuerzo ofrecido por la escuela, quiero felicitarle por la magnífica formación y adiestramiento de sus alumnos, que en poco tiempo han adquirido ya una experiencia que tan necesaria es para el ejercicio de una profesión que tiene más de arte que de oficio. Repitiéndole las gracias, le envío un saludo con el mayor afecto, Juan Carlos. Señor don Ángel Carpio, director de la Escuela de Hostelería de San Roque. Es interesante esta última frase que dice que el ejercicio de una profesión que tiene más de arte que de oficio. Esto es para todas las personas que están en la hostelería, que bueno, esta carta, claro, no se la podría yo hacer llegar a todos, pero que es para ellos, que no es para mí. Es decir, que es una profesión que es verdad que tiene más de arte que de oficio. Y es cierto. El rey quedó, o sea, el príncipe en aquella época quedó encantado, y entonces pues la fecha de la carta no me acuerdo, pero vamos, sí, se inauguró la escuela en el año 67, me parece, y esto es el 5 de julio del 68. Exactamente, o sea, que por eso decía que tampoco tiempo, porque se enteró porque yo le informé de todo, yo le acompañé, de todo, le enseñé las dependencias, porque era mi casa y yo tenía que andar con él, sí, bueno, y entonces, creo que esa frase es la que tiene valor en la carta, ¿no? Yo la guardo no tanto personalmente, como puede ser que te haya escrito el que después es rey de un país, sino simplemente porque es que dice de una profesión que tiene más de arte que de oficio, y eso pues pienso que es importante. Después hay aquí otra fotografía que es saludando Ángel a Franco. Sí. Hay una fotografía, sí, en este caso es en blanco y negro. Sí, claro. Seguro que los televidentes del Canal 5 las pueden ver, pero sí, esta fotografía... Pues es curioso, esta para mí tiene una curiosidad, y no es solo la de haber saludado a Franco, bueno, pero sino tiene una curiosidad, y es que yo entré en Palacio, ¿verdad? Pues de la manera que, bueno, esto era una representación, no esta fotografía fue en otra audiencia, en esta concretamente, sí, que aquí está Nozal, el gobernador civil, y entonces tal, bueno, Ponce, que persona entrañable y querida, Domingo Aldana, Ángel Brios, bueno, había un montón de personas, bueno, pero es que entonces resulta que fuimos, entramos con los trabajadores españoles de Gibraltar, donde Franco tuvo una frase que yo creo que era, vamos, memorable, porque el ministro Solís le dice: buena excelencia, de que estos hombres tienen la duda de cuál va a ser su futuro y si se van a quedar olvidados. Y Franco dice: no. No los olvidaremos porque no debemos, no podemos y no queremos. Y eso tiene para mí de anecdótico el que yo entré suplantando la personalidad de un señor que se llamaba Grela, Pepe Grela, que no pudo ir, y entonces yo, como director de juventud, yo voy a mandar la información de esto, y entonces, bueno, pues aquello fue un riesgo, me fui en el autobús para allá. Y entonces cuando llegaron allí y tal, por la relación de los trabajadores del campo de Gibraltar, fulano, tal y tal y tal, José Grela, dije yo, presente. Y entré, de manera que esto da idea de lo que eran los servicios de seguridad que había entonces en el Pardo.
que un pardillo como yo se pudiera colar. Me colé sin ningún problema. ¿Usted tenía experiencia en colarse en la boda? Sí, yo ya tenía, es verdad, ya he hecho unos cursos de colarme en los sitios. Vamos, colarse en el Pardo era arriesgado y difícil. Yo sabía que me jugaba pues el puesto, vamos, porque además te cogen allí, pum, en aquella época, imagínate tú, si te pasaba en lo más mínimo, vamos, aquello era terrible. Pero bueno, yo creo que ese deber informativo, bueno, pues un poco, y después también, pues eso, decir, bueno, vamos a ver este riesgo, a ver cómo escapamos de esto, y vamos a escapar bien. Después el problema era encontrar un teléfono para llamar a la emisora y decir que han sido recibidos y tienen el aliento y el apoyo del caudillo y tal y cual, no sé cuánto. Entonces, efectivamente, vamos, ¿no? Les dieron su dinero, su casa, sus empleos, vamos, aquel porque no podemos, no debemos y no queremos, creo que aquello lo cumplió. Les pese inclusive a los propios afectados, ¿no? Pero bueno, aquello creo que se cumplió, vamos, en alguna manera, de alguna manera. Hay unos premios y recompensas que al principio del programa habíamos hecho alusión. En radio tiene el primer premio en el concurso literario modalidad radio labor social del Ejército. Y eso es una cosa que nos gustaría que nos explicara qué significa. Bueno, pues eso en Tenerife que lo convocaron y entonces... Acércate un poquito. Que digo que eso fue una convocatoria que se hizo en Tenerife y entonces pues acudía yo presentando programas que se hubiese escrito sobre ese tema. Entonces yo, cuando vino la convocatoria, pues cogí, hice un programa, pues su música, su montaje, todas las cosas, después se realizó, se emitió, se cogió la cinta y la mandé. Y entonces entre todos los trabajos que se recibieron, pues eligieron ese. Entonces me pagaron el viaje para ir allí a recoger el diploma, para ir a recoger la recompensa económica. Eso débil, claro. Pero vamos, aparte de premio... Sí, como tal premio pues tenía una recompensa económica, sí, lo mismo que el premio Ceuta de radio, pues era una placa de plata que guardo con mucho cariño del Centro de Estudios Ceutíes, que era lo mismo, se convocaba en las distintas modalidades, en prensa, en radio, en pintura, en tal. Y bueno, pues entonces el de radio, pues me lo dieron a mí también por una labor de programas divulgativos que yo había hecho sobre Ceuta, y que entonces yo era el redactor que cruzaba el charco, pasaba el estrecho, tomaba testimonios, lo montaba, lo hacía y lo daba, y entonces pues lo presenté al concurso aquel, y aquel concurso pues tenía 25.000 pesetas, era en el año 76 o por ahí, 25.000 pesetas, oye, pues ya era un dinerito, bueno, pero más que nada era ese gusanillo profesional de asomarte a, a ver yo si valen los guiones que hago, a ver si... Y bueno, pues entendieron de alguna manera que valían. Fíjate lo malo que serían los de los demás cuando premiaron el mío. Los otros serían horrorosos, pero bueno, el hecho es que sí. Eso, ¿y la medalla esa que lleva aquí en la solapa, don Ángel? Bueno, sí, esta es una medalla que no es mía. O sea, a ver si me explico. Que el mérito no es mío, es medalla al mérito turístico. Esto está dentro del protocolo. En la categoría de plata, eso es plata. Sí, la categoría de plata, eso está dentro del protocolo que hay en el Estado español de condecoraciones, medallas y distinciones, pues tiene la categoría de oro y después está la de plata y después está la de bronce. Bueno, pues entonces a mí me la dieron por la labor desarrollada en la Escuela de Hostelería. Por esto digo que no es mía personal, aunque el tratamiento y los honores que concede son para mí, para Ángel Carpio, porque era el director, pero esto no es mío. Esto es de todo el cuadro de profesores que yo tenía allí y también fundamentalmente de los alumnos. Y fundamentalmente de los alumnos, porque ellos eran los que se formaban bien. Y entonces, pues nosotros en el mes de mayo teníamos que cerrar el centro porque estaban todos, absolutamente todos colocados. Y entonces pues iban a la costa, iban a Canarias, iban a Palma de Mallorca, en el extranjero, a Londres, a todos lados, y nuestros chicos andaban por ahí. Y sobre todo había una cosa, que quien sabía un poco apreciar lo que es un buen servicio, en cuanto veían quién servía, le preguntaban, oye, ¿tú has estado en una escuela de hostelería? Digamos, y pues entonces los míos, es decir, los de San Roque, que han pasado más de nunca mejor jóvenes, dicho de eso de los míos. Los míos, sí, porque los he querido entrenar realmente, porque entonces nosotros teníamos un internado y eran un poco como hijos tuyos. Yo recuerdo una anécdota de un chico de Benalauría o de por ahí, pues que entonces lo teníamos en el internado. Y bueno, pues que aquel chico le entró un dolor de apendicitis y que teníamos nuestro médico y que el médico dijo que había que operarle, pero ya. Y entonces ahí me tienes tú a mí en la tesitura de si yo, porque no pudimos localizar a la familia, porque no tenían teléfono ni nada, y no era cuestión de esperar, ni siquiera ir con un coche a decírselo. Y entonces tuve que tomar la decisión de decir, bueno, pues que le operen. Porque tú imagínate si se muere porque es que antes no había las seguridades que hoy en día hay a la hora de intervenir quirúrgicamente. Tú fíjate si se muere y me dice la familia, bueno, ¿usted quién es para decir que lo opere? Ángel, ha sido justo... Todos son un poco hijos míos, vamos. Ha sido justo en tu comportamiento
como director de la Escuela de Hostelería con los alumnos? Bueno, yo he hecho mi balance, porque siempre y sobre todo en estos primeros de año, tú sabes que sí, se suele hacer balance de un año, entonces pues cada año conviene un poco dedicar un tiempo a la reflexión de lo que ha hecho uno en el año que ha pasado, pero sobre todo, más que nada, no para alegrarse de lo que hayas hecho bien, que bueno, lo que haces bien es una obligación, sino para rectificar aquello que hayas hecho mal. Y yo pienso que en mi actuación como director de la Escuela de Hostelería, creo humildemente que lo hice bien, no por la recompensa, sino porque, bueno, ha habido cosas que son poderosamente llamativas, como, por ejemplo, que yo estaba con mi mujer hace un par de años o 3 en Sabinilla, yo tengo ahí, o sea, en Manilva, yo tengo un apartamento en Sabinilla, entonces íbamos a misa, y era a las 7 de la tarde cuando se decía la misa, y entonces pues el sacerdote la retrasó 1 hora, y a las 8, bueno, vamos a tomar un café, y en un bar que entramos allí, que es una especie de hogar de pensionistas que hay al lado de la iglesia de Manilva, pues bueno, pues estaba el de la barra, otra persona más, ¿no? Y mi mujer y yo que entramos, vino el camarero, ¿qué quieren ustedes? Pues un café, tal, mi mujer tomó un dulce, claro, llegó la hora ya, bueno, pues vámonos, y llegó la hora de pagar, y entonces pues nada, pues me dice, no, mire usted, esto la han convidado. Mire, digo, bueno, ¿pero quién? Si no había nada más que había un hombre allí, un chico joven, con unas barbas, pues aquel señor allí de las barbas. Pues bueno, pues voy a darle las gracias. Y entonces pues me levanté, me fui a él, y con usted, muchas gracias por la atención que ha tenido usted. Y nada, dice, usted no se acordará de mí, ¿no? Digo, pues hombre, ahora mismo, pues no. Dice, pues yo he sido un alumno de la Escuela de Hostelería. Hombre, pues estupendo, ¿qué? Y tal. Yo vi el cielo abierto. Dice, sí, pero un alumno que usted me expulsó de la escuela. Pero yo, pues francamente me quedé perplejo. Digo, a ver, mira, pues, yo, pues, no sé. Dice, no, mire usted, a usted cómo le pago que le invito. Dice, yo fui un alumno que robó un libro, no es que termina, digo, de francés. Dice, sí. Y que entonces usted pues, me tuvo que expulsar. Digo, efectivamente, porque las normas que teníamos allí eran muy estrictas, eran muy severas, donde hay un internado, si no el uno quita una cosa, el otro quita la otra, y aquello hubiese sido un mare magnum, y entonces hubo que evitarlo, y vamos, ya sabes, te tuvimos que echar. Dice, sí, pues ya usted. Gracias a que usted me echó, hoy soy un hombre honrado y de bien, porque yo era un ratero. Y cuando usted me echó, me di cuenta que eso no era bueno en la vida, y cambié. Y hoy estoy casado, estoy empleado y tengo 2 hijos. O sea que te quiero decir que muchas veces, inclusive aplicando la autoridad y siendo justos, aunque de momento le hagas un daño o aparentemente se haga un daño a esa persona, después resulta que por otro lado le estás haciendo un bien, como es el caso de este chico. Bueno, esta es una anécdota, si tú quieres, realmente se puede mirar como positiva o negativa, como se quiera, pero hay otras infinidad de ellas en las cuales pues yo creo que se ha obrado siempre con justicia, siempre lo hemos hecho muy justamente. Y hombre, el trabajo fue bueno. Y viendo esa anécdota, parece que usted ha utilizado en tiempo de Franco la democracia mucho antes de que existiera en España, parece. Efectivamente, eso es un talante. Yo ahora ya estoy con 60 años, no quiero nada más que a mis nietos, a mis hijos y a mi mujer. Vamos, que decir que yo no tengo ninguna apetencia, lo único que hago es ir a Manilva, a la parroquia, allí los miércoles yo pongo la gasolina con mi coche y voy y le llevo al cura, le llevo los problemas económicos que tiene, del cementerio, del otro, o sea, dedicado y entregado a los demás, ¿comprendes? O sea que yo no tengo ninguna apetencia, yo no voy para diputado, ni yo, no voy para nada, a mí no me interesa, pero ahora puedo decir yo que soy demócrata. Pero ha sido... Pero sí, porque es que es un talante. Pero eso ha sido siempre demócrata. Siempre. O sea, yo en plena dictadura era demócrata. Hay testimonio de ello de Valdriz, de 40.000 personas, de que cuando yo era delegado del sindicato y tenía que entregar las viviendas, entonces el presidente de la comisión era una persona que había estado en un campo de concentración, era de los llamados rojos. Bueno, pues entonces, y era mi entrañable amigo Pedrero. Y entonces pues Pedrero, pues digo, no, si es que hay que estar aquí, hay que ser justo y hay que hacer las cosas bien y hay que comprender, y bueno, pues entonces pues yo he sido una persona abierto en todas estas cosas. Ahora claro, no tiene mérito, yo he sido siempre demócrata, claro, usted lo dice porque va a buscar, yo no busco nada ya, yo no busco más que, en fin, que Dios me tenga los años que Él crea y que yo pueda hacer todo el bien que yo siempre he tendido a hacer en mi vida, es decir, nada más, lo demás no me importa. Y ahora que es cuando tiene el mérito de decirlo, es decir, yo por ejemplo, ¿verdad? En los años 50 y algo, yo fui a Gibraltar al entierro de una persona que era masón, pero era el padre de unos íntimos amigos míos, de 2 hermanos.
Entonces yo fui, a mí me llamó la policía, me dijo, no, mire usted, a mí me dejan ustedes de historia. Se ha muerto el padre de un amigo mío y entonces no lo voy a dejar solo en ese trance. Porque tenga sus ideales a mí que políticos. me da que sea masón o que sea del Betis. Mire usted, a mí eso, además así se lo dije a la policía. Yo era una persona no dudosa porque era hijo de un capitán de la Guardia Civil y bueno, pues en fin, de alguna manera pues se me identificaba como, digamos, como de la parte de derechas. Y pues bueno, me llamó la policía, ¿no? Es que usted ha ido. Claro, y 1000 veces que fuese iría. ¿Por qué tiene que ver el dolor que con una cosa política, ni con que este hombre haya sido? Es un hombre, un ser humano y hay que querer, y yo tengo que querer a mis amigos. Y por eso te digo que entonces si tú te jugabas un poco el tipo, como me pasó con, bueno, no voy a traer más cosas, más recuerdos, bueno, pero pues eso, el andar con gente que era de izquierdas y tratar de protegerlos y de ayudarlos y bueno, pues yo era un hombre que no conocía la izquierda, ni sabía lo que era la izquierda, ni a mí aquello me importaba. Ya te conté la guerra que yo viví, con 4 años viendo caer aquello, bueno, yo no sabía aquello de qué iba. Bueno, pues entonces es que eso es un talante, es una forma de ser. Es la propia marcha de tu casa. A mí me hace mucha gracia unos demócratas que le pegan bofetadas a sus hijos y que no los dejan de comer. ¡Ay, tú! Oiga, usted después es que... no me costé con cuentos. Te está ganándose un dinero ahí que, bueno, que Dios le dé más, honrado o con corrupción, me es indiferente, pero bueno, pero mire usted, no se las dé usted de... Que aquí hay mucha gente que de verdad que es de talante abierto, liberal y demócrata, y nunca ha dicho nada, y a lo mejor está tachado pues, de un tío de derecha. Te va de usted a la porra, eso no es así. Eso es un talante, eso tiene que ser una forma de ser, el saber dialogar, el saber oír. Así que la gente te hable y tú lo escuches y que tú le resuelvas a la gente el problema. Yo creo que eso es una manera de ser, eso no es. Creo que Ángel tiene toda la razón del mundo, porque eso es una forma de ser y eso se trae pues desde el seno de la madre en la sangre, la forma de ser de cada uno. 8:30 prácticamente, tenemos que terminar el programa. Ángel, antes de que nos despidamos de ti, quisiéramos, pues por esto de que hoy es un día especial por la campaña que no quede ningún niño sin juguete, pues tenemos aquí un invitado que estaba deseando, porque tiene una carta preparada a los Reyes Magos, una carta que nos gustaría que con esta carta hiciéramos pues mover un poco la sensibilidad de aquellas personas que todavía no están pues tentados a que ese teléfono, el 104 de Ondas Andaluza, iba a decir Radio Nacional de España, fíjese, de Ondas Andaluza del Estrecho, pues suene. Le vamos a pasar el micrófono para que pueda leer esa carta. No, parece que funciona. Funciona, sí. Esa es la carta que le escribe a los Reyes Magos y también que pide al mismo tiempo pues que se haga realidad que todos esos niños tengan su juguete. Adelante, acércate un poquito más al micrófono. Se llama Antonio José se llama. Queridos Reyes Magos, tenía muchas ganas de escribiros porque este año ha sido un poquito más bueno que el año pasado, pero estoy pensando que voy a pediros y no se me ocurre nada. Lo que venden en las calles es muy feo y no me gusta. No voy a pedir pistolas, porque he visto en la tele que con ellas los mayores se matan. Tampoco cañones y soldados, pues hay muchas guerras y la gente sufre mucho. A mí no me gusta que se hagan daño ni me gusta que lloren. Lo que sí quiero es que me traigáis un caballo de cartón, pero no para montarme en él y perseguir a los indios, ni para jugar a buenos y a malos, sino para correr en el parque y darle de comer lo que le gusta. O un juego educativo para aprender cosas, o tantas otras cosas. Pero no gastéis mucho dinero, ni me traigáis ninguno de esos juguetes tan bien hechos que anuncian en la tele. Con cualquier juguete me inventaré yo cosas para jugar. Muy bien, qué bonito. ¿Y tú qué dices para que la gente pueda llamar por teléfono para esos niños que necesitan juguetes? ¿Qué le dirías tú? Yo creo que tendrían que llamar... Mira tú allí, que te vean la gente la cara. Ahí. Creo que tendrían que llamar a ese teléfono que las Ondas Andaluzas del Estrecho ha puesto para que... El 104. El 104 para que algunos niños, algunos al menos, para que puedan tener juguetes o al menos un caballo de cartón como el que yo quiero.
Muchas gracias, Antonio José. Muchas gracias por esa carta y por esa forma de pedir que los niños, algunos niños, aquellos que no tienen nada, por lo menos que tengan ese caballo de cartón. Ángel, emocionado con eso, es muy bonito, Antonio José, te felicito, hijo. Nos tenemos que ir. Pues muy bien. ¿Hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Esas cosas siempre se dicen en la radio. Hombre, hay ¿Alguna cosa que pudiéramos decir para despedirnos ya? Pues hay una fundamental, es decir, que con toda esta vida que más o menos se ha narrado, perdón, yo creo que lo único importante que puede haber en ella es el bien que se haya hecho y los amigos que uno haya conseguido. Lo demás no tiene importancia. Yo por lo menos, me reconozco que desde la humildad es de donde se camina. Todas esas distinciones, eso no vale para nada. Lo que vale es que el día que nos presentemos ante Dios los que creemos, no vayamos con las manos vacías y que no nos tenga que recriminar malas acciones, sino que tenga que decir, te esforzaste en servirme a mí a través de los demás. Yo creo que eso es lo único que yo puedo apostillar, no puedo decir nada más. Yo creo que tenía que ser el verdadero resumen de una vida, porque lo otro son vanidades, yo diría estupideces, circunstancias. Lo único que hay es que si tienes oportunidad, tienes en tus manos algunos medios para poder servir a los demás, entonces ponerse al servicio de los demás. Los que creemos, haciéndolo por Dios, y los que no creen, por una razón humanitaria, por esa solidaridad tan cacareada, pero que no vale más que para ampararse, atrincherarse detrás de ella, para no hacer nada. Y lo que hay que hacer es eso, hacer. Muchas gracias, Ángel Carpio. Muchas gracias por esas palabras. Nosotros, pues, lo único que le deseamos es que viva usted muchos años, que sea muy feliz. Muchas gracias. Y darle las gracias, primero, darle las gracias, pero también darle un regalito por haber estado y por haber aguantado esos 90 minutos de radio. No, por Dios, esto ha sido una verdadera alegría. Esto es una alegría. Lo tengo aquí guardadito. Porque sí, que la alegría es estar con reservado. Vosotros, ¿eh? Estar con vosotros es una verdadera alegría. Sí, pero para que nos recuerde siempre, pues un regalito para que usted lo tenga siempre en el recuerdo a la cámara. Lo mismo que nosotros lo recordamos a usted. Con esto lo que me gustaría a mí sería firmar un decreto de paz, amistad, amor para todo el mundo y fundamentalmente para todos vosotros que habéis tenido esta delicadeza y esta atención. Yo te lo agradezco profundamente y ya sabéis que en todos los órdenes de la vida me tenéis plenamente a vuestra disposición para cualquier cosa que haga falta. Es decir, si alguna vez decae la fuerza porque ese 104 se rompa, si no este año el que viene, si vivo, y necesitáis un relevo fresco en todo el sentido de la palabra, fresco en la forma de hacer y en la forma de decir y también en trabajar, aquí me tenéis a vuestra entera disposición, tanto tú como todo el que quiera. Todo el mundo a su disposición. Lo tendremos en cuenta, Ángel, y lo tendremos en cuenta Onda Andaluza y Canal 5.